Bueno, quería darle la bienvenida. Yo soy Julio Cuquier, el director médico de ADOS, para la atención de adolescente y su familia. Feliz día de la primavera, feliz primavera los meses que dure. Y hoy va a hablar sobre autismo Sebastián Cuquier, médico especialista en psiquiatría infanto-juvenil. Y el tema es autismo y una pregunta que cada vez surge con más fuerza, que es si existen fármacos para mejorar la sociabilidad de los chicos y adolescentes autistas, y también lo que está como en escena en este momento es el uso de cannabidiol. Realmente el autismo ha pasado a ser un tema mundial, digamos, de trabajos de investigación y de tanto en cuanto a la parte de prevención, de diagnóstico, de tratamiento y ahora de lo farmacológico. Así que los presento a Sebastián Cuquier y él se va a hacer cargo de la charla. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hay algunas caras conocidas. Bueno, bienvenidos a todos. La idea era comentarles algunas novedades, sobre todo en relación a los abordajes biológicos en las personas con condiciones del espectro autista, teniendo en cuenta que en los últimos años hay un esfuerzo intenso por buscar blancos específicos sobre los que actuar desde lo biológico para mejorar algunas de las características o sobre todo los que generan sufrimiento o impedimento funcional. Y en ese contexto vamos a hablar un poco del aceite de cannabis y del cannabidiol. Yo no soy un cannabidiólogo, un cannabinólogo, sino que, bueno, trabajo en psiquiatría y bueno, sí es una opción más para intentar ayudar a la mejora de la calidad de vida. Entonces, está siempre bueno eso y hay que aprovecharlo. Bueno, muy bien. Ustedes saben que creo que la mayoría de ustedes está en contacto con el tema y conoce personas con diagnóstico de autismo y sabe que, en general, los abordajes que tienen que ver con las características que definen al autismo, o sea, la sociocomunicación, los desafíos en la sociabilidad y la comunicación, básicamente, y en la flexibilidad, son abordados por tratamientos que no son biológicos, ¿no? Sino que son abordajes específicos para las características que se quieren mejorar desde distintas disciplinas, o sea, para favorecer el desarrollo de las áreas que presentan desafíos, o en los que cada persona requiere más apoyos o más mejoras, ¿no? Básicamente, sobre lo que se trabaja en los tratamientos, en los abordajes o cuando se buscan soportes o apoyos, tiene que ver con las relaciones sociales, con la comunicación, con la flexibilidad, o lo opuesto que es la rigidez, ¿sí? Y cosas asociadas que tienen que ver con la salud mental o la psiquiatría, que son muy frecuentes en las personas con diagnóstico de autismo, ¿no? En general, nunca es una primera opción el abordaje farmacológico, siempre se intentan muchas otras cosas y si los desafíos siguen, se asocia a fármacos. A pesar de esto, una gran mayoría de los adultos y un porcentaje casi la mitad de los niños con diagnóstico de autismo recibe algún abordaje biológico. En general, los tratamientos psicofarmacológicos con los fármacos clásicos que se usan en el resto de la psiquiatría, ¿no? Cuanto más más edad, digamos, más probabilidad de estar recibiendo algún fármaco, y cuanto más menor nivel cognitivo, más probabilidad de recibir un fármaco. Los varones tienden más a recibir remedios del grupo de los bloqueantes dopaminérgicos,
como risperidona, aripiprazol, y las mujeres con autismo tienden más a recibir otros grupos farmacológicos tipo antidepresivos, ansiolíticos, pero en general todos reciben diferentes, cualquiera de estas variantes, los que reciben algún fármaco, ¿no? Pero además de las características que definen al autismo, hay entre el 80 y el 90% de las personas con autismo tienen o bien otro diagnóstico psiquiátrico asociado o síntomas psiquiátricos que requieren abordaje y que muchas veces producen más impedimento funcional, o sea, dificultades en el funcionamiento social, familiar, académico o laboral, que las características del autismo en sí mismas, ¿no? En muchas situaciones, en muchas personas, las características que tienen que ver con la regulación de las reacciones, con la regulación de la conducta, con la irritabilidad, con la inquietud motora, con la depresión o con los trastornos de ansiedad, puede traer más problemas, digamos, para la calidad de vida de la persona o de la familia que las características del autismo en sí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de abordajes biológicos, que ya vimos que no son los principales, no son específicos para el autismo los que se usan, sino que se utilizan para características asociadas, son los cuadros psiquiátricos clásicos, mientras que las terapias relacionales, las terapias conductuales, las terapias o los abordajes educativos, son los que se utilizan para las características centrales, ¿no? Que tienen que ver con los tratamientos de habilidades sociales, fonoaudiológicos, terapia ocupacional y psicológicos. Entonces podemos pensar que los tratamientos biológicos están divididos en los psicofármacos clásicos, como les venía diciendo, y lo que vamos a ver hoy especialmente, que son los que están en estudio por ahora y que apuntan a mejorar sí estas características centrales, sí lo que define al autismo. Lo que hace que una persona cumpla criterios de autismo no son ninguno de estos síntomas o cuadros psiquiátricos asociados que decíamos, sino los desafíos en la sociocomunicación, o sea, en la sociabilidad, en la comunicación y en la flexibilidad. Entonces, solo a modo de introducción, los tratamientos psicofarmacológicos que sí están estudiados para los síntomas asociados al autismo, que no son los que los definen, o otros diagnósticos que muchas veces vienen asociados, que son básicamente estos, ¿sí? Las personas con autismo que reciben psicofármacos en general es por estas razones, por la inquietud motora, la ansiedad, la depresión, la rigidez, los movimientos repetitivos, la labilidad emocional, o otros diagnósticos que tengan asociados, algún trastorno de conducta, de ansiedad, déficit de atención con hiperactividad, depresión, bipolaridad, etc., los tics, las obsesiones, ¿no? Y en general, estos tratamientos farmacológicos para síntomas asociados, para llamarles correctamente, se basan en guías de práctica clínica o en estudios que muestran la efectividad de estas moléculas o de estas sustancias en personas con autismo y además estos síntomas. Entonces, en general, cuando uno abre las guías de práctica para decidir qué está más estudiado y qué se recomienda, están organizados así en clústeres, ¿no? Dicen, bueno, una persona con autismo que además tiene, por ejemplo, irritabilidad, agresividad, o reacciones explosivas, o autolesiones, o bien un diagnóstico asociado, por ejemplo, de un trastorno de conducta, o sea, autismo más tal otro diagnóstico, entonces se ve los niveles de evidencia que hay para esas moléculas, para esos fármacos, que no son muchos los que tienen un buen nivel de evidencia. ¿Qué significa un buen nivel de evidencia? Un nivel de evidencia A significa que tiene estudios grandes, con muchas personas, que participaron muchas personas, muchos pacientes, digamos, y que tienen un grupo control, un grupo que no recibe el fármaco, sino que recibe una pastilla igual, pero que no tiene nada, para controlar el efecto placebo, ¿sí? Para controlar el efecto, todos los efectos que tiene lo que rodea a la administración de un tratamiento, y que no es el componente activo específicamente. Entonces, para neutralizar todo eso y saber que en realidad es la molécula lo que está actuando, se utiliza un grupo control que recibe, por ejemplo, agarras 100 personas que tienen autismo y agresividad, por ejemplo,
a la mitad se les da el tratamiento que estás estudiando y a la otra mitad se le da una pastilla igual pero que no tiene nada. O en el caso del aceite de cannabis, aceite de oliva, por ejemplo, se le da sin nada a la otra mitad. Y entonces se comparan los efectos neutralizando un poco todo lo que rodea, ¿no? Las expectativas y todas las cosas que componen el efecto que se llama placebo, que no se termina de entender del todo bien en qué, digamos, cómo son los mecanismos, pero está claro que es muy importante. Y en el caso del aceite de cannabis, ya que estamos con ese tema, llega al 30% más o menos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un 30% de las personas que toman aceite de oliva, sin saber si lo que toman es aceite de cannabis o aceite de oliva, mejoran. ¿Sí? Y no solo mejoran, sino que tienen efectos adversos también. Y no es que parece que mejoran, mejoran, de hecho, ¿sí? Con todas las medidas objetivas que les quieras tomar. Esto pasa con todos los fármacos, o con un porcentaje muy importante de fármacos, y en un porcentaje muy importante de los cuadros que se tratan con esos fármacos, y en psiquiatría en muchos casos también, incluyendo el autismo, y de las características centrales del autismo. Pero esto no es de lo que vamos a hablar hoy, ustedes conocen los remedios que más se usan, estos son los únicos que tienen evidencia A, junto con el metilfenidato para la inquietud motora en autismo, y el resto se van clasificando con los niveles de evidencia más bajos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, si hay algún estudio un poco más pequeño, pero que tiene un grupo control, que además es ciego, ciego significa que este estudio, nadie sabe quién está tomando el placebo, o sea, la pastilla que no tiene nada, y quién está tomando el verdadero fármaco, con lo cual se evitan las influencias que puede tener eso. No lo sabe el médico, no lo sabe la familia ni la persona que lo toma. Está en un sobre guardado y después se abre al final para saber lo que es. Entonces, los estudios que son con grandes números de personas, con grupo control, con placebo y ciegos, lo que se llama doble ciego, que ninguno sabe lo que está tomando, de esas opciones, por supuesto está siempre con una de las opciones que están en el estudio, ¿no? Esos son los que se consideran con evidencia A, si hay varios o uno muy grande, o una revisión que agrupa todos los estudios que hay y que es muy importante la cantidad de personas que están incluidas en total en esa revisión de varios estudios. Y los otros van clasificándose con menos nivel de evidencia, entonces uno confía en eso como algo orientativo, pero que podría no funcionar, digamos, y podría haber dado en el estudio, como el estudio es de menos calidad, o de menos cantidad de gente, podría haber dado de casualidad el resultado, ¿sí? Para decirlo de manera gruesa. Entonces, volviendo al tema, a pesar de todos estos abordajes, muchas personas con autismo y, por ejemplo, irritabilidad o problemas de conducta, sigue teniéndolos a pesar de estos remedios súper estudiados. ¿Qué quiere decir? Que no mejoran todos, ¿sí? Sí tienen, por ejemplo, risperidona y alprazol tienen una magnitud de efecto muy importante y mejoran el 70% aproximadamente de las personas que lo toman y tienen irritabilidad y autismo. Pero queda un porcentaje que no. Y otros tienen una respuesta parcial, y aún así no terminan. Y lo mismo con los otros síntomas asociados, ¿sí? Yo estoy tomando ese ejemplo de la conducta. Entonces vamos al tema de hoy. Les quería dar un contexto, ¿sí? Un contexto para que se entienda de lo que estamos hablando cuando mencionamos estas moléculas que están en estudio para mejorar la sociocomunicación. Entonces de esto vamos a hablar ahora, abordajes biológicos, farmacológicos, dirigidos a las características que definen al autismo. ¿Qué son? Decíamos, los desafíos para el establecimiento de relaciones interpersonales y sociocomunicacionales, como ustedes saben, todo lo que tiene que ver con las relaciones con los demás, con la conexión, con la comprensión de las reglas sociales, y con la comunicación pragmática, con el uso social de la comunicación. Saben que una persona con autismo puede tener un montón de lenguaje o no tener casi lenguaje hablado, y eso no es lo que define que suma para el diagnóstico de autismo, llamémosle, sino el uso social de ese lenguaje. Entonces, ¿puede un fármaco mejorar estas cosas? O sea, ¿puede mejorar la empatía? ¿Puede mejorar la motivación para relacionarse? ¿Procesar y expresar las emociones con las expresiones faciales o con las posturas corporales? Lo que llama la pragmática de la comunicación, saber cuándo hay que decir las cosas porque las reglas sociales no dichas lo exigen así,
para no quedar mal, digamos, para no ofender, para ser amable. Todas esas cosas, la teoría de la mente, la capacidad de ponerse en el lugar del otro para entender qué podría estar pensando, qué podría estar sintiendo con lo que yo digo. Todas estas cosas que tienen que ver con los desafíos justamente, las habilidades sociales, pueden mejorar con un remedio. ¿Puede mejorar la comunicación con un remedio? Bueno, no sé. Suena difícil, suena complicado, pero también se pensaba lo mismo de la depresión. Y hay antidepresivos que ayudan bastante a mejorar el estado de ánimo. Así que bueno, veremos. Ahora les voy a contar un poco cómo están estos estudios con algunas de las moléculas. Vamos a ir en general, después vamos a dejar para que ustedes pregunten lo que les interesa más, así no se duermen todos. Lo voy a decir un poco general y después profundizamos en lo que ustedes quieran. No somos muchos, así que podemos detenernos en eso. ¿Por qué es difícil encontrar algo que mejore específicamente las características del autismo? Porque sabemos que, por un lado, porque hay altas respuestas al placebo, como les decía. O sea, hay altas respuestas a todo lo que rodea un tratamiento y que no es el componente activo del tratamiento en sí. Entonces, para que un estudio dé bien, estos estudios que dijimos doble ciego, controlado con un grupo de control, con placebo, y con un número importante de personas, para que un estudio dé bien tiene que dar más alto que el placebo, lo que da el fármaco. Entonces, eso no es tan fácil cuando el efecto placebo es alto. Y después sabemos que el diagnóstico de autismo es un diagnóstico fenomenológico. ¿Qué quiere decir? Que es un como todos los diagnósticos en psiquiatría, no son diagnósticos que se hacen porque uno descubra con un estudio cuál es la causa, o porque uno descubra con un estudio cómo se produce ese síntoma o esa característica, como sí pasa por ejemplo, si uno tiene tos, fiebre y dolor de garganta y se hace un estudio, un exudado de fauces, y sale y cultiva eso, y le sale la bacteria que estaba ahí, entonces uno ya sabe cuál es la causa de esos síntomas. Le da un antibiótico, mata la causa y desaparecen los síntomas, ¿sí? Entonces, ese diagnóstico que uno hace es, por ejemplo, faringitis por estreptococo, faringitis estreptocóxica. Con ese diagnóstico me está diciendo en el nombre qué pasa en el cuerpo, faringitis, se inflamó la faringe, y eso produce los síntomas, y además, ¿qué causa la faringitis? La faringitis estreptocóxica, ¿sí? En psiquiatría no tenemos eso, ¿sí? No se llama cerebritis X, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diagnóstico no se hace por eso, porque eso no se conoce, o por lo menos no está en todos los casos por igual. Entonces el diagnóstico se hace por conductas, ¿sí? Por cosas que se ven del funcionamiento de la persona. Y eso lo que implica es que probablemente haya diferentes combinaciones de causas que lleven a esas características. No hay una causa que se haya encontrado, como ustedes saben, para todos los casos de personas con autismo. Se describen muchos factores que podrían estar relacionados con causas, pero no son en todos lo mismo. Entonces, ¿cómo haces para encontrar un tratamiento que funcione en todos, cuando en realidad el cuadro está definido por conductas y no por causas o por cosas que pasan en el cuerpo? ¿Sí? Entonces, eso lo hace difícil, y que además las personas, como ustedes saben, que tienen diagnóstico de autismo son muy diferentes entre sí. Tenés desde personas, bueno, ustedes saben, ¿no? Gente que tiene muy diferentes formas de manifestación de estas características centrales, que son los desafíos en la sociabilidad y la comunicación, y en la flexibilidad. Entonces esto hace muy difícil. Lo que se está buscando siempre, y lo van a escuchar siempre en las charlas de investigación en tratamientos, es, bueno, ¿qué sirve para cada uno? ¿Qué sirve para quién? ¿Cómo hago para saber antes? Porque hoy por hoy lo sabemos después. Lo intentamos el tratamiento relacional, el tratamiento conductual, el tratamiento educativo, y si funciona lo seguimos, y si no lo vamos modificando como un traje a medida, y lo mismo con los remedios, probamos con el que tiene más estudios, y si no funciona, probamos otro, ¿sí? Si nosotros supiéramos antes qué va a servir para cada persona, le armamos ese traje a medida de entrada. Entonces la búsqueda de subgrupos que sí tengan una relación entre ellos, que tengan causas similares o que en el cerebro esté pasando lo mismo, eso puede permitir encontrar tratamientos específicos para esos subgrupos. ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos todos ahí despiertos? ¿No? Sí, todo claro. Sí, se entiende muy bien, no interrumpimos, está muy bien explicado. Cualquier cosa entonces me interrumpen. Si no, yo sigo, ¿eh?
Y después que también tampoco es fácil saber cómo medir que algo mejora. Sí, por supuesto que uno puede tener la impresión al verlo, ¿no? Decir, está mucho mejor. Pero para hacer un estudio necesitas medidas rigurosas de mejoría, para que puedas comparar un grupo con el otro, el que tomó el remedio y el que no, el que tomó el placebo. Y no está muy claro qué es lo que se espera de los tratamientos. Parece mentira, ¿no? Uno espera en general que mejore la calidad de vida, que la gente sea más feliz. Por supuesto, está bien, pero ¿cómo medís eso? Entonces, ¿qué medís? No sé, la cantidad de obsesiones que tiene, la cantidad de veces que pregunta lo mismo, o que repite la misma frase, o la cantidad de amigos que hizo. O digamos, parece muy simple, pero eso también hace que sea difícil comparar entre sí los estudios. Y esto es lo que les decía, las causas, los factores causales no se conocen o no son los mismos en las distintas personas, y tampoco lo que pasa en el cerebro. Se pudo encontrar algo que esté en todas las personas que tienen autismo y que no esté en ninguna que no tenga. Entonces tampoco eso ayuda mucho a encontrar un mecanismo sobre el que actuar con un remedio, ¿no? Entonces se buscan todo el tiempo esto que llaman biomarcadores, y es bueno, ¿qué puedo encontrar que me permita decir qué va a funcionar en cada persona? Hasta hoy ya les adelanto, no hay ningún remedio que haya mostrado de esta manera contundente que decíamos como evidencia A, ¿sí? Que haya mostrado con toda esa fuerza y rigurosidad de un estudio doble ciego, aleatorizado, con un gran número de personas, o varios estudios de estos, que mejore la sociocomunicación, o sobre todo las relaciones sociales y la comunicación en las personas con condiciones del espectro autista. Pero sí están en estudio. Les voy a mencionar algunos, porque los van a empezar a escuchar, seguramente, dentro de poco, algunos de ellos, los que sigan adelante, y sobre todo porque alguien empezó a pensar que esto podría funcionar y para ayudar a mejorar alguna de estas características. Moduladores de los neurotransmisores más abundantes del cerebro, que llaman glutamato y GABA, se están investigando porque a alguien se le ocurrió esto porque el glutamato y el GABA están relacionados con el equilibrio entre la inhibición y la excitación de las neuronas, o sea, la activación y la inactivación, para decirlo de alguna manera, de las neuronas del cerebro. Y este equilibrio excitatorio-inhibitorio tiene también que ver con la epilepsia. Como en las personas con autismo, además, hay un porcentaje elevado de personas con o bien epilepsia o bien con diferencias en el electroencefalograma, comparado con la población general, digamos. Entonces se pensó que podría haber alguna relación también entre el glutamato y el GABA y el autismo. Entonces vamos a mencionar primero ese. Acá abajo está el que tiene que ver con el cannabis, que vamos a llegar al final. Pero vamos a ir rápido, porque sé que es el que más le interesa a todos. Pero le quiero dar un contexto, ¿sí? Porque no es algo diferente del proceso que hacen los demás fármacos, o sí es diferente, porque bueno, por muchas cosas particulares que tuvo el aceite de cannabis en su historia, entre ellos ser ilegal, y entre ellos tener 5.000 años de uso, y entre ellos que llegue a los momentos de investigación con la gente ya usándolo de hace muchos años, cuando todavía era ilegal y cuando todavía no había investigaciones. Eso no pasa aquello con el bumetanide, o con el arbaclofen, con otros de estos fármacos en estudio. Nadie empezó a usarlo de manera sin que esté investigado, y menos que fuera ilegal y que tuviera que hacerlo de manera clandestina encima. Entonces, lo cual no permitió ni siquiera que se investigue. O sea que tuvo un camino diferente. Pero en realidad los procesos para conocer si funciona, en quién funciona, en qué dosis, en qué síntomas, eso va a recorrer el mismo camino que el resto. ¿Sí? Con la diferencia de que hay mucho background, hay muchas familias que cuentan, porque ya lo usaron, cómo les fue o cómo les está yendo. Pero después hay que hacer los estudios con la misma rigurosidad que con el resto. Entonces... Una pregunta, Sebastián. Sí. Quería preguntar, para hacer el diagnóstico se usaron diferentes formas o escalas, entre ellas, coincidentemente con el nombre de nuestra institución, que no tiene nada que ver con la escala de A2, ¿eso sirve para evaluar si mejora o no mejora? Es decir, si uno tiene un diagnóstico de autismo a través de estas escalas y tiene una evaluación inicial con la cual uno llega al diagnóstico probable de autismo,
cuando uno usa estos elementos terapéuticos, digamos, que vos mencionás, no solo los del cannabinoide, sino todos los otros, ¿se puede volver a hacer la escala o alguna otra que determine si hubo mejoría o no en el cuadro? Claro, de hecho lo que se hace, ahora les voy a mencionar algunas de las escalas que se usan, o por lo menos qué se mide. Lo que pasa es que las escalas que se usan para diagnóstico, por ejemplo A2 u otras, no son muy sensibles para detectar cambios. O sea, para que una persona cambie su puntaje en la escala A2 o deje de cumplir los criterios directamente de autismo en la escala A2, el cambio tiene que ser muy, 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 muy impresionante. Entonces, y no es lo que pasa con los tratamientos biológicos a corto plazo. Los estudios doble ciego, calculen estos estudios súper rigurosos que les digo, duran 12 semanas, ponele, o sea, 3 meses, 4 meses, no mucho más que eso. Y en 4 meses, para evaluar si un remedio funciona, los cambios que produce no son tan dramáticos como para ser detectados por esas escalas que se usan para diagnóstico. Entonces se usan otras formas de medir los cambios, que como les decía, es un tema que no está saldado que usar para medir los cambios, no solo con los tratamientos biológicos, sino cualquier tratamiento. Muchas veces mucha gente hace eso, va cada 2 años o cada 3 años y vuelve a hacer un estudio de todas las áreas para ver cómo anda, y por ahí ves cambios importantes en los estudios de lenguaje, o ves cambios importantes en los estudios en los neuropsicológicos, pero en los que son específicos de los síntomas de autismo, de las características del autismo, es más difícil ver cambios, porque son pruebas muy gruesas, que lo que hacen es diferenciar autismo de no autismo, pero no miden muy, muy sutilmente los cambios. Entonces, se puede hacer, hay gente que ha dejado de cumplir criterios después de un tiempo de tratamiento, pero para medir en un estudio de estos que no duran tanto, no te sirven esas escalas. Pero sí servirían para cada una de las partes. Fonoaudiológicamente pudo haber mejorado y se puede evaluar, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que el caudal de lenguaje, que es lo que vos evaluás con la gramática, la sintaxis, que vos lo que vos evaluás con las pruebas de lenguaje, no son características nucleares del autismo. Entiendo. Entonces, claro, podés ver estas cosas que están asociadas, que tienen que ver con las mejoras en el nivel cognitivo, en las habilidades de la vida diaria, en la motricidad, pero esas no son cosas que definan al autismo. Lo que define el autismo es esto que decíamos, las relaciones sociales, la empatía, la teoría de la mente, el uso pragmático de la comunicación, que son cosas que se evalúan más ecológicamente, o sea, más en el funcionamiento en la vida que en un laboratorio o que en un consultorio de evaluación de escalas, ¿no? Entonces eso no es fácil de medir, por eso es un tema que... Ahora igual les voy a decir cómo se midió en algunos casos. Para darles un ejemplo, ya que salió el tema, hay una prueba que se usa bastante, por ejemplo, en algunos estudios que buscan mejorar las habilidades de comunicación y sociabilidad, es el test de la lectura de la mente en la mirada, por ejemplo, que lo que hace es The Reading the Mind in the Eyes, se llama test, que lo que hace es, te pone una serie de ojos, esta parte de la cara de distintas personas, y te pone abajo 2 emociones, y la persona tiene que decir a qué emoción corresponde esa expresión que se ve solamente esta parte de los ojos, ¿no? Entonces, en eso sí se vio, muchos estudios con oxitocina, que ahora la voy a mencionar, se hicieron con eso, y se vieron mejoras después de la administración de la oxitocina, que personas que no pegaban una en eso, entonces te ponen, por ejemplo, esta parte de los ojos de una persona y abajo te ponen, bueno, ¿esto qué representa? ¿Tristeza o desasosiego? Ponele. Y anda a ver la diferencia, ¿no? Pero las personas de desarrollo típico lo hacen bien, aunque no sepan por qué, aunque no entiendan, aunque digan, la verdad que no tengo idea. Bueno, decir que se te ocurra. Lo dicen y lo pegan, porque la lectura de la mente que nosotros tenemos es automática, no lo hacemos razonando. Entonces, aunque no sepamos por qué, respondemos bien. Cuando lo haces con una persona con autismo, suele irle mucho peor. Entonces, esto sí se ve que cambia un poco con estos remedios de corto plazo. De hecho, con una administración intranasal de oxitocina, en 15 minutos le hacen el test y ya da mejor. ¿Sí? Para decirte algún ejemplo. Bien, gracias, señor. Bueno, volvemos, espérate. Igual interrumpan lo que quieran porque hay un montón para hablar, pero prefiero ir a lo que a ustedes les interesa. Entonces, también van a ver mucho cuando se ponen a ver cómo se investiga en autismo,
que como pasa en muchos otros cuadros, pero que nosotros ni nos enteramos, se usan modelos animales. Y vos decís, un modelo animal de autismo, ¿cómo vas a hacer? De cualquier cuadro psiquiátrico. Vos decís, bueno, puedo hacer un modelo animal de hepatitis, pero de cosas que tienen que ver con la conducta, con las emociones. Bueno, existen. Por supuesto que son muy gruesos, ¿no? Entonces, los modelos animales de autismo, en general para los estudios farmacológicos, en la mayoría de los remedios se usan ratitas, y lo que se les hace es producirle de alguna manera características similares a algunas, por ejemplo, que no quieran relacionarse con otros, o que tengan conductas repetitivas, se las generan produciéndole algunas lesiones con remedios o diferentes cosas. Y después, ¿y por qué se hace esto? Bueno, para probar los remedios primero ahí, porque si no, sobre todo para ver los efectos adversos. Si vos ves que va a producir un daño, mejor, por lo menos, bueno, mejor para nosotros, no para las ratitas, pero que probarlo en una persona se prueba primero en animales. Por eso van a ver todo el tiempo que los primeros estudios siempre son en animales, y después se van a probar. Y lo que pasa es eso, claro, como no son muy parecidos, sobre todo en lo que tiene que ver con lo mental, y muchas veces andan muy bien en los animales y cuando pasan a personas no funcionan, ¿no? Pero siempre los laboratorios farmacológicos primero hacen pruebas en animales y si eso funciona y no produce daño, lo pasan a probar con personas. Entonces, esta idea de el equilibrio excitatorio-inhibitorio como posibilidad de algo que tiene que ver con el autismo, y entonces lo modificamos para ver si eso mejora el autismo, empezó, entre otras cosas, con la D-cicloserina, que es un antibiótico, pero que además tiene un agonismo parcial sobre un receptor de glutamato. Esto quiere decir que funciona como un bloqueante de la acción del glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio. ¿Sí? Si hay mucho glutamato en todo el cerebro, hay mucha activación neuronal y puede dar, por ejemplo, una convulsión. ¿Sí? Pero cuando es más sutil y en algunos circuitos, decían que eso tal vez podría tener relacionado con el desarrollo del autismo. O bien una disminución del GABA, que es el inhibitorio. ¿Sí? Entonces, claro, empezaron a decir, bueno, vamos a probar con fármacos que inhiban el glutamato, o sea, que inhiban al neurotransmisor estimulante, o que estimulen al inhibitorio, que es el GABA. Entonces, con eso restablecerían el equilibrio estimulatorio-inhibitorio. ¿Sí? Entonces, estos estudios iniciales que se vio que la D-cicloserina mejoraba estas características de los modelos en animales, en autismo, producía mejorías en la sociabilidad. En estos animales, en lo que se puede llamar sociabilidad en un animal, querer estar con otros, acicalarse, no sé, tienen métodos así raros de ver lo que es socializar. Entonces, como funcionó y fue seguro, se empezó a usar en personas. ¿Sí? Todo esto se hizo con todas las moléculas que vamos a decir, se lo digo a modo de ejemplo. Se hace primero con poquitas personas, en general primero con voluntarios sanos, voluntarios que no tienen ningún diagnóstico, y después se empieza a usar con las personas que sí tienen diagnóstico. Los primeros estudios dieron bien, chiquitito, fíjese que son 10 personas, y a partir de ahí, como funcionó bien, empezaron a usar otros, además de la D-cicloserina, que también modulan, para decirlo así, los receptores de glutamato o de GABA que están en las neuronas en todo el cerebro. Estos son distintos receptores de glutamato, no importa el detalle, y receptores GABA, también sobre todo GABA A y GABA B, son los receptores donde se une el neurotransmisor para hacer efecto, que va a ser el mismo lugar donde se van a unir los remedios muchas veces. ¿Sí? Muchos remedios funcionan porque tenemos receptores para cosas similares que ya están en el cuerpo. Eso pasa con el cannabidiol, con el cannabis. ¿Por qué funciona el cannabis en nuestro cerebro? Porque nosotros tenemos receptores para cannabinoides endógenos. ¿Sí? Nosotros tenemos sustancias que funcionan como la marihuana ya adentro del cuerpo, y por eso tenemos receptores para recibir y que funcione el cannabis. ¿Sí? Lo mismo pasa con los opioides. Así como el opio, la heroína, son externos, naturales o sintéticos, y tienen un efecto en nuestro cerebro, eso tiene que ver porque tenemos receptores opioides en el cerebro. ¿Y por qué tenemos receptores opioides? Porque tenemos sustancias opioides adentro del cuerpo, que tienen diferentes funciones. El sistema endocannabinoide, que se llama, tiene un montón de funciones en la fisiología del ser humano, y en eso se basa el razonamiento que después vamos a ver de por qué se pensó que puede ayudar en el autismo. Lo mismo con los opioides,
y con el glutamato y el GABA, ¿sí? Entonces, no voy a entrar en todos los detalles sobre qué receptores actúa, después el que le interesa le paso los trabajos o lo ampliamos ahora en el momento de preguntas, pero se pensó tanto como antagonistas glutamatérgicos como en agonistas, o sea, estimulantes, para decirlo así, de GABA, que es el inhibidor, para restablecer este equilibrio que estaría, según esta teoría, relacionado. Para ir hacia el final, rápidamente paso todo lo que pasó en el medio, entre ese primer estudio y el final, que es ahora en el 2020-2021. Todos los estudios que le voy a mostrar son de este año o del año pasado, ¿sí? Finalmente se hizo un estudio bien hecho con esta descicloserina, ¿sí? En 67 niños con autismo de 5 a 11 años durante 10 semanas, ¿sí? Pero probando si mejoraba los tratamientos con habilidades sociales. Seguro muchos de ustedes conocen lo que son los tratamientos en habilidades sociales, son como una psicoterapia que ayuda a las personas a mejorar su forma de relacionarse y de actuar en sociedad, ¿no? Entonces la descicloserina, que mejoraría la sociabilidad porque restablece de alguna manera el equilibrio glutamato-GABA, excitatorio y inhibitorio, se daba junto con el tratamiento de habilidades sociales en este estudio para ver si los que tomaban la descicloserina mejoraban más que los que no la tomaban haciendo ese tratamiento. Bueno, o sea que eso es lo último que hay. No se vio gran efecto, a pesar de todo el optimismo inicial. No mejoró tanto las habilidades sociales en los que lo tomaban versus los que no lo tomaban. Entonces, nada, no hay muchos estudios hoy por hoy, pero esta revisión es del año pasado. Quiere decir que nada es definitivo, pero hoy por hoy la descicloserina, que la menciono porque es, digamos, uno de los que llevó a pensar en el glutamato GABA como blanco para tratarlo, hoy por hoy no tiene gran nivel de investigación. Con este mismo razonamiento se pensó en otros, uno de ellos es la N-acetilcisteína, ¿sí? Que algunos lo conocen porque es un mucolítico también y se usa para la sobredosis de paracetamol, bueno. Pero además es un modulador del glutamato o de las vías glutamatérgicas, entre otras, y entonces, y como es un remedio muy noble, con muy pocos efectos adversos, con muy buena, digamos, muy fácil de administrar, se hicieron estudios con esto que no dieron muy bien en cuanto a mejoras de las características nucleares de la sociabilidad, sobre todo, sí mejoras en la irritabilidad. Este es la última revisión, metaanálisis, es como un análisis de todos los estudios que se hicieron antes, que se hacen cada tanto, que abarcó los 4 estudios con este remedio de N-acetilcisteína, y mostró que en algunos de ellos se veían mejoras en la hiperactividad y en la irritabilidad, y alguna mejora en la conciencia social, ¿sí? En esto de entender las reglas sociales, ¿sí? O entender algunas de las cosas por las que la gente actúa, que muchas veces a las personas con autismo les cuesta. Alguna mejoría con esta escala que se llama escala de sensibilidad social, ¿sí? Con lo cual la N-acetilcisteína es uno de los remedios que se sigue investigando, sobre todo porque tiene muy buena tolerabilidad. Y otros, si no nos quiero aburrir, otros que tienen un funcionamiento similar sobre estos receptores de glutamato, que por ahí tenían buenas perspectivas al principio, en los estudios con poquita gente, o en los estudios esos que decíamos con modelos animales, pero después no funcionaron tanto. Ahora se están estudiando estos remedios que actúan sobre el glutamato del cerebro, como aumentadores de la risperidona para mejorar la irritabilidad, pero no por sí solos, y también como aumentador de risperidona están en estudio todavía, ¿no? El factor de crecimiento insulínico también es una molécula que desarrollo del como opción, y puede ser que tenga más estudios. Recién se está iniciando, estudios pequeños hubo, pero van creciendo. Estos son todos estudios donde prometía mucho y se pensaba que podría ser una buena opción. Así que nada, solo para mencionarles también eso.
Y después están los que hacen lo otro que les decía, que es estimular a los receptores GABA, que es el neurotransmisor inhibitorio, el que restablece el equilibrio. No les dije que el desequilibrio está más para lo que se cree, es que, en esta hipótesis, es que el glutamato está más elevado o la función GABA más disminuida en el autismo. Entonces se restablece o inhibiendo el glutamato o estimulando el GABA. Entonces este agonista GABA, que es el arbaclofen, es otro que está en estudio, ¿sí? Empezó también con estudios pequeños que dieron bien y otros que no daban bien, ¿sí? Que no mostraban mejorías cuando no superaban el placebo en otros estudios. Entonces voy rápido hacia el final. Este es un estudio, como les dije, aleatorizado, que quiere decir todas esas cosas que les dije, controlado, con placebo, doble ciego, con un número importante de personas, y no mostró diferencias con el placebo en la escala en que se había medido, pero sí en la impresión clínica de la persona y en la socialización según otra escala, de manera que no es un resultado contundente, pero que promete que se siga investigando. Esta se lo pongo no para agregarle tantos nombres de remedios, sino porque son los que probablemente los volvamos a escuchar. Bumetanide es también un modulador del receptor del neurotransmisor GABA, y es una de las moléculas que prometía más. Hubo muchos estudios cada vez más grandes que fueron dando bien, incluso estudios que medían cosas que pasaban en el cerebro y en la conducta. Por ejemplo, lo que vieron, que el bumetanide lo que hacía era que mejoraba el tiempo de contacto ocular. Ustedes preguntaban cómo se mide. Bueno, otra forma de medir las mejoras en la sociabilidad es si empieza a mirar más a los ojos el chico o el adolescente a partir de tomar el remedio, ¿sí? Y además, lo que vieron es que este remedio hacía que el complejo amigdalino, que es una estructura del cerebro que tiene que ver con el miedo y la ansiedad, muchas veces en las personas cuando miran a los ojos les produce esto y se activa la amígdala, y con el bumetanide esta activación disminuía. Quiere decir que miraba más a los ojos posiblemente porque le generaba menos ansiedad esto. Entonces todas estas cosas, digamos, para tener en cuenta, darles un poco una noción de cómo se miden estas cosas, de cómo se estudian y cómo después se llegan a las conclusiones. Entonces, lo que veían, este es lo que ve el tiempo de mirar a los ojos, ¿sí? El tiempo en que miran a los ojos antes y después de tomarlo. Esto es sin la bumetanide y esto es con el bumetanide, fíjense que es más, ¿no? Y con un nivel de significación estadística importante. Con la escala de sociabilidad, que es la misma que habíamos hablado para otra molécula antes, mostró mejorías en este otro estudio, y también sobre el perfil sensorial, sobre esto de la hipersensibilidad a los sonidos o al tacto suave, ¿sí? Y se sigue estudiando el bumetanide todavía, y vamos a ver qué pasa. Salió un estudio que no dio bien, que dio mal, digamos, no dio diferencia con el placebo. Entonces eso como que frenó un poco el asunto. Esto fue a fin del año pasado. De hecho, se iba a hacer un estudio acá en Argentina y se paró porque este estudio no había dado bien. Pero de todas maneras se sigue evaluando como posibilidad de esta molécula que llegó bastante lejos en cuanto a estudios que dieron bien. Otra teoría que la gente intentó relacionar con el autismo tiene que ver con la acetilcolina, con las vías colinérgicas. La acetilcolina también es un neurotransmisor que tiene que ver, por ejemplo, con los procesos neuromusculares, con cómo se conectan las neuronas con los músculos para que se contraigan, pero también tiene que ver con la vigilia, con el sistema de, digamos, estar despierto, que nos hace estar atentos y despiertos. Entonces, pensaron que tal vez el autismo podía tener que ver con que no estuvieran los chicos con suficiente atención desde que nacen al entorno, y eso podría tener alguna relación con que no aprenden las habilidades sociales y comunicacionales. Entonces empezaron a usar remedios que aumentaran la disponibilidad de acetilcolina en el cerebro, a ver si eso ayudaba a mejorar el autismo. Entre ellos, el donepezilo, creo que este es de donepezilo, ¿sí? Que un estudio que dice que el donepezilo junto con colina, con otra molécula, mejoraban el lenguaje en personas con autismo, ¿sí? Para decirles un ejemplo de cómo la teoría de que el sistema colinérgico podría estar relacionado llevó a probar esta molécula, que empezó mostrando buenos resultados,
y este es otro que es la galantamina, que es otro inhibidor de la colinesterasa, que digamos, lo que hace es inhibir a la enzima que destruye a la acetilcolina en el cerebro. Entonces, si vos inhibís a la enzima que destruye, es como que aumenta la disponibilidad, es como que se queda más tiempo la acetilcolina, y eso produjo mejoras en la sociabilidad. En estos estudios doble ciego, como ven acá, controlados con placebo, pero no muy grandes, ¿sí? Con 40 personas no es mucho, es preliminar, sigue siendo preliminar, por eso todavía no se utiliza. Y otros que también actúan sobre la vía de la acetilcolina. Oxitocina es probablemente el más conocido, si bien no es súper conocido, mucha gente ya lo usa de manera sin que todavía esté aprobado ni estudiado, porque la oxitocina, además de, ustedes por ahí conocen los efectos que tiene en el parto o en la lactancia, ¿sí? Es la que se usa para inducir los partos, pero también funciona como neurotransmisor en el cerebro, la oxitocina. Y la función que tiene como neurotransmisor en el cerebro es que modula las interacciones sociales, las conductas sexuales y las conductas maternales. Está relacionado con el apego, con la relación madre-hijo, desde muy chiquititos, los niveles cambian mucho cuando una mujer es madre, y estos niveles de oxitocina tienen mucho que ver con la relación madre-hijo, y también con las interacciones sociales en general. Entonces fue muy rápido que alguien pensara, ¿no será que las personas con autismo, que están directamente relacionadas con las relaciones sociales, tendrán alguna diferencia en la oxitocina? Entonces dijeron, bueno, vamos a darle oxitocina, a ver qué pasa. Para contarles algo, había un experimento muy famoso, también con modelos animales, que también tienen oxitocina, que lo que hicieron fue, había ratitas, dos especies de rata distintas, unas que vivían en la pradera y unas que vivían en la montaña. Ese estudio fue muy famoso, por eso se los cuento. Las ratitas de la montaña eran muy promiscuas, y las ratitas de la pradera eran monogámicas, eran más monogámicas. Y las ratitas de la montaña, que eran muy promiscuas, tenían niveles muy bajitos de oxitocina, y las de la pradera muy altos. Lo que hicieron para ver si había alguna relación entre estas dos cosas fue darle oxitocina a las ratitas de la montaña y sacarle la oxitocina, o hacerle digamos, matarle los receptores de oxitocina para que no funcione en los de la pradera. Y pasó que se volvieron monogámicas las de la montaña y se volvieron promiscuas las de la pradera, como para que tengan, eso se sabe de hace mucho tiempo. Entonces, la estabilidad de las relaciones y muchas cosas que tienen que ver con las relaciones más complejas, de sentimentales, podrían tener relación con la oxitocina y con las interacciones sociales con la oxitocina. Entonces se empezaron a hacer estudios en autismo, hasta llegaron a gente que hizo perfumes con oxitocina, para ver si uno se lo pone y lo quieren más a uno, ¿no? No funcionó. Ya les digo que como perfume no funcionó. Pero sí se empezó a estudiar en autismo para ver si mejoraba la socialización, ¿sí? Porque además se encontraron, cuando le fueron a medir la oxitocina al grupo de personas con autismo, encontraron que tenían menos hormona madura, ¿sí? Tenían una prohormona que no había sido trabajada, cambiada por el cuerpo para que fuera activa. Entonces ahí más dijeron, ¿no será entonces que la oxitocina podrá mejorar las características del autismo? Y además se vio que la oxitocina podría estar relacionada, cuando funciona como neurotransmisor habitualmente en el cerebro, con la posibilidad de discriminar los estímulos sensoriales. Quiere decir que la información que entra por los ojos, por los oídos, para que sea más distinguible, necesita una interacción, la acción de unas interneuronas que hacen que se vea con más nitidez, que saque el ruido de fondo, digamos, o los colores de fondo, y se pueda definir mejor. Y en eso participa la oxitocina, sobre esas interneuronas que filtran la actividad de fondo para que se perciban con más claridad los estímulos. Entonces, también esa es una característica del autismo. Muchas personas con autismo tienen hipersensibilidad a los sonidos, hipersensibilidad a algunos ruidos, o al tacto suave, o a el movimiento, o a muchas otras cosas, y esto podría con más razón estar estimulando que se utilice, que se pruebe la oxitocina, ¿no? Entonces empezó a probar en personas con autismo, justamente usando este test que les había mencionado, el test de la lectura de la mente en la mirada, y se empezó a ver, se usa por vía intranasal, por un montón de razones, también por vía intravenosa,
que dándole la oxitocina por vía intranasal mejoraba la capacidad para ver la mente, para ver en la mirada de los demás qué pueden estar sintiendo, según la expresión que tienen. Pero después salieron algunos estudios negativos, entonces lo que les quiero decir es, estudios más grandes que no dieron diferencia con el placebo, que lo que les decía, no funcionaron mejor que el placebo, y después aparecieron otros, este es un estudio de marzo de este año, que lo que hizo fue agarrar todos los estudios que había hasta ahora de oxitocina, 28 estudios, que en total sumaron 726 pacientes, fíjense que eran estudios chiquitos, porque entre los 28 sumaron 726 personas, pero cuando los pones todos juntos y los comparás, se vio que oxitocina todavía no está claro, pero que podría funcionar como tratamiento en algunas personas. Y hoy por hoy, ya les adelanto, se vuelve a ver, bueno, ¿por qué en algunos estudios funcionó y en otros no? ¿Qué características tenían las personas con autismo que participaron de esos estudios en los que funcionó y en los que no? Para ver si se entiende. Entonces, por ejemplo, lo que hicieron fue medir la oxitocina basal, medir la oxitocina antes de darle ningún tratamiento, y ver si aquellos que tenían la oxitocina más baja antes de empezar el tratamiento son los que mejoraban más cuando le dabas oxitocina de afuera, oxitocina exógena, ¿no? Lo mismo se hizo con el cannabis. Se midieron cannabinoides endógenos para ver si los que tenían niveles más bajos que el promedio mejoraban más cuando le dabas el cannabinoide exógeno, el aceite de cannabis de afuera. Entonces esas son algunas de las cosas que los quería poner un poco, digamos, al tanto de dónde está la investigación en estas cosas en este momento, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son las dudas? Y vasopresina, que funciona de una manera muy similar a oxitocina, está recorriendo un camino similar. No me voy a detener en los detalles, no quiero aburrirlos tanto, porque también un estudio del 2019 había dado muy bien con la vasopresina intranasal, que funciona de manera similar a la oxitocina, entonces también es una de las opciones que se sigue estudiando, y otros remedios que actúan sobre los receptores de la vasopresina. Se lo menciono solamente porque se hizo en la Argentina, este estudio se empezó a hacer en Argentina, y ADOS estaba participando, hasta que se suspendió porque no estaba dando los efectos esperados, o sea que el Valoaptan, que es este remedio que actúa sobre los receptores de vasopresina, no se siguió investigando en ese estudio que se estaba haciendo porque no estaba funcionando. Yo no sé qué relación habrá, Sebastián, con Sí. la oxitocina, pero ya hace bastante tiempo que se está usando para aumentar la producción de leche en las madres que estaban amamantando. Y la vasopresina lo mismo, oxitocina nasal. Durante un tiempo se usó metoclopropamida, que es Reliveran, el antivomitivo, que también aumentaba la producción de leche, y después se empezó a usar casi al mismo tiempo oxitocina, posparto, digamos, y eso aumentaba enormemente. Nunca se llegó a la profundidad de determinar si esto aumentaba o cambiaba a nivel cerebral la atención o algún efecto secundario relacionado con los neurotransmisores, lo de la oxitocina. Pero sí, empíricamente se usa oxitocina nasal para aumentar la producción de leche en madres que por ahí tienen menos cantidad. Y la vasopresina lo mismo. Así que Claro. lo que pasa es que nunca se estudió. Esas son funciones periféricas de la oxitocina y la vasopresina, que no tienen que ver con el cerebro, ¿no? Actúan directamente como hormonas sobre las glándulas, aumentando la producción de leche. O sea que si lo que van a medir es la producción de leche, no están midiendo efectos sobre el cerebro, no están midiendo la función de neurotransmisor, sino la función de hormona de la oxitocina y la vasopresina. Entonces, pues, pero nunca se pensó, digamos, en profundizar a ver si era un efecto secundario a nivel de la glándula directamente o a nivel del cerebro como, digamos, como un efecto similar al que podría ser en el uso del autismo, ¿no? Que tenga que ver con los neurotransmisores a nivel cerebral. Nunca se estudió eso. Podría ser, y no sí. sé si está demostrado que tiene efecto directo sobre la glándula mamaria. Por lo menos yo no lo conozco. Sería interesante profundizar en eso. Sí, está bien lo que decís. Puede ser que el efecto de la producción de leche también tenga un componente cerebral Central. más allá del efecto hormonal periférico. Claro. Es interesante. Pero bueno, como los estudios con oxitocina son recientes como neurotransmisor en el autismo. Sí. Probablemente como hormona periférica se estudió desde mucho antes,
y por eso capaz no se aprovecharon esos estudios para ver también Ah. el efecto Nosotros, central. nosotros los clínicos no pensamos en los neurotransmisores, ¿eh? Pensamos en la glándula mamaria, sin hacer Claro, ninguna alusión a ningún tema. sí, sí, por eso es lo que tienen los demás médicos, ¿no? Hacen cosas aburridas, trabajan sobre el hígado. ¿O no? El cerebro es mucho más interesante. Bueno, seguimos un poquito más. A ver. Entonces, vamos a salir ya del valobaptán. ¿Por qué les menciono? ¿Se acuerdan que dijimos los opioides? ¿Por qué la heroína funciona como droga? ¿Por qué el opio, digamos, la planta funciona como droga recreativa, digamos? ¿Pero por qué tiene efectos sobre el cerebro? Porque tenemos receptores opioides endógenos, y estos receptores opioides endógenos se conocen de hace mucho y se conocen los efectos que tienen. ¿Y cuáles son los efectos que tienen? Bueno, los más conocidos, un poco como decíamos recién con la oxitocina, tiene algunos efectos más conocidos, digamos, y otros que no se conocían tanto. Los opioides endógenos, que son las famosas endorfinas, dinorfinas, que habrán escuchado nombrar, que producen relajación, producen analgesia. ¿Vieron cuando cuando uno se estresa y aumenta la secreción de cortisol, por ejemplo? También se secretan opioides endógenos como reacción al estrés. Por ejemplo, si alguno de ustedes alguna vez tuvo la desgracia de tener que estar escapando de alguna situación peligrosa, o más cercano a la mayoría, jugando un deporte, por ejemplo, se lastiman, pero uno está con la competencia, estresado, digamos, por la competencia, o estresado porque se está escapando y se tuerce el tobillo o se golpea, en general no siente el dolor inmediatamente, sino que puede seguir corriendo y recién cuando se enfría empieza a sentir el dolor, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con los opioides endógenos que producen analgesia, que disminuyen el dolor para que uno pueda seguir escapando del predador, digamos, y recién preocuparse por la lesión que le da dolor cuando ya se escapó y está en un lugar seguro, o cuando terminó el partido y uno ya ganó. Entonces ahora el opioide endógeno tiene. Pero también lo que se vio es que los opioides endógenos, las endorfinas, las dinorfinas, aumentan cuando uno está entre personas. Y no hace falta que sean relaciones muy cercanas. Si uno está solo en la casa por mucho tiempo y después se siente más o menos, y entonces va a un bar y solo estar es medio patético el ejemplo que les estoy diciendo, y solo estar entre personas se siente un poco más relajado, ¿no? Entonces, ¿qué pensaron? Claro, si estar entre personas produce secreción de opioides endógenos y produce esta sensación placentera de relajación, ¿no será que las personas con autismo tienen muchos opioides endógenos de entrada y por eso no les produce esa recompensa, digamos, estar entre personas? A alguien se le ocurrió eso, y entonces dijo, bueno, hagamos esto, bloqueémosle los opioides endógenos, a ver si vuelven a querer buscar interactuar para tener opioides endógenos. ¿Sí? También las conductas autoagresivas se decía que podían tener que ver con estos mecanismos de opioides endógenos, porque cuando uno tiene dolor, también tiene estrés. Y ese estrés del dolor también te produce secreción de opioides endógenos que lo calma un poco. Vieron que a veces a alguno cuando le duele la muela se aprieta otra muela o se aprieta un dedo o hace otra cosa que produce que se duela un poco menos, ¿no? Porque produce secreción de opioides endógenos. O muchas adolescentes que se cortan no para matarse, sino que se cortan porque eso les produce secreción de opioides endógenos y les calma el dolor emocional. ¿Sí? Para decirles un ejemplo. Entonces, también las conductas autoagresivas de muchas personas con autismo lo relacionaron con eso. ¿No será que tienen estas conductas para aumentar los opioides endógenos y disminuir otro malestar que están teniendo? Y en muchas personas con autismo se describe baja sensibilidad al dolor, que se golpean y pareciera que no les duele. ¿Sí? Y entonces dijeron, ¿no será también esto relacionado con que tiene opioides endógenos elevados? Y entonces le duelen menos las cosas. Busca más opioide endógeno con las autoagresiones. Y no va a socializar porque ya los tienen los opioides endógenos. Entonces se empezaron a intentar con bloqueantes opioides, que se usan para otras cosas en psiquiatría, para las adicciones y eso. Por ejemplo, la naltrexona. Ya les adelanto que no funcionó. Pero, ¿por qué les mencioné igual los opioides endógenos? A pesar de que no tiene gran futuro, por lo menos la
la naltrexona, porque bloquea los receptores opioides. Porque es una de las que da fundamentos a las dietas. Escucharon todos hablar de las dietas restrictivas en gluten y caseína que usan algunas familias para mejorar las características del autismo. No sé si lo escucharon, es un abordaje alternativo que se usa, están dos biomédicos que les dicen. Los primeros estudios en Noruega que trataron de entender por qué los que decían que las dietas mejoraban los síntomas de autismo lo mejoraban, y mencionaban este mecanismo. Decían que cuando había permeabilidad intestinal aumentada, neuropéptidos derivados del gluten y la caseína, ¿sí?, de la leche de vaca y del trigo, avena, cebada y centeno, sin metabolizar llegaban al cerebro. Se depositaban en el cerebro y tenían un efecto opioide, como si fueran falsos neurotransmisores, y eso lo relacionaban con los síntomas de autismo, y por eso suponían que si hacían una dieta sin estos elementos, eso podría mejorar. Después eso cambió, nunca se pudieron aislar estos neuropéptidos en el cerebro. Entonces, bueno, hay muchas otras hipótesis de por qué las dietas pueden funcionar, pero es interesante saber todas estas cosas que pasan, ¿no? Y que terminan diciendo el médico que ustedes van a ver qué remedio puede funcionar. Tienen todos estos recorridos, y bueno, y es el contexto en el que vamos a hablar del cannabidiol inmediatamente. Solo mencionarles que, ¿se acuerdan que hablamos de subtipos? Bueno, uno de los subtipos que se empezó a describir es el subtipo inmunomediado. ¿Sí? Lo que dicen algunos investigadores, sobre todo en una universidad en Sacramento de Estados Unidos, es que se hizo un estudio muy grande sobre anticuerpos en las madres cuando están embarazadas, que podrían estar relacionadas con un subtipo de autismo, que está inmunomediado, que sería un porcentaje menor, pero que sería una de estas subpoblaciones con las cuales se puede descubrir un mecanismo específico y entonces encontrar un tratamiento específico. Y de hecho, en este subgrupo de personas que tenían estos anticuerpos que podrían... Los anticuerpos se generan para pelear contra bacterias o contra cosas que invaden el cuerpo y pueden dañarlo, pero muchas veces tienen reacciones cruzadas y actúan con partes de la propia persona o del hijo, del feto en este caso, ¿sí?, el cerebro del feto. Entonces, esta hipótesis empezó también a hacer pensar en mediadores inmunológicos que pudieran mejorar el autismo en ese subgrupo. ¿Sí? Entonces se están haciendo estudios este es el subtipo que se propuso, el subtipo de autismo relacionado con el sistema inmune, ¿sí?, inmunomediado. Entonces a partir de esto se empezaron a hacer estudios con inmunomoduladores, ¿sí?, como corticoides, o en el caso de la esclerosis tuberosa, que es un cuadro genético del cual la mitad más o menos tienen además autismo, se empezó a usar también un mediador inmunológico que se llama el everolimus, que se está usando mucho en esclerosis tuberosa, pero se terminó viendo en los estudios que no mejoraba los síntomas de autismo en las personas con esclerosis tuberosa y autismo, que es este estudio que les decía, un estudio controlado, aleatorizado. Finalmente no funcionó el everolimus, sí para la esclerosis tuberosa, pero no para el autismo en la esclerosis tuberosa. Pero solo para decirles un ejemplo de un remedio que actúa sobre el sistema inmune para mejorar el autismo, que en este caso no funcionó por ahora. Bueno, dejamos esto. Entonces vamos al autismo. El autismo es lejos el más popular, todo el autismo, digo, el cannabis. Todo el mundo sabe qué es el cannabis, y más cerca o más lejos, pero más cerca que cualquiera de las otras moléculas que estuvimos mencionando, lo tuvo, ¿sí?, sea por un uso recreativo o sea por el uso medicinal. Entonces genera mucho más atracción, ¿sí? Pero le quería dar este contexto a hablar de cannabis, ¿sí? Le quería dar este contexto científico y ponerlo en paralelo con el resto de los remedios que se están estudiando para lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa con el cannabis en todo esto que estuvimos hablando. Así dejo un tiempo largo para preguntas. ¿Por qué empezaron a pensar que el cannabis podía tener alguna relación con el autismo? Entonces, o los cannabinoides. En principio porque ese hombre que está ahí, que se llama Mechulam, que es un israelí, que fue el que descubrió, por un lado, algunos de los componentes de la planta del cannabis, los pudo aislar para saber qué moléculas eran, y por otro lado descubrió algunos de los cannabinoides endógenos, que tenemos un sistema de cannabinoides adentro del cuerpo.
Sí, ¿y qué pasa? Cuando se empezaron a estudiar las funciones de estos cannabinoides endógenos, ¿qué hacen en el cuerpo? ¿Para qué sirven? Resulta que sirven para un montón de cosas, median una cantidad enorme de reacciones fisiológicas. Es un modulador que modula un montón de funciones corporales, desde cerebrales, pulmonares, renales, un montón. Entre ellas, tienen efectos sobre la reactividad emocional y social. Entonces, por eso se empezó a pensar que podría tener alguna relación con el autismo los cannabinoides endógenos. ¿Sí? Entonces, otra vez, se empezó a ver además que en algunos animales, los animales también tienen sistema endocannabinoide, también tienen cannabinoides endógenos. Los cannabinoides endógenos son sustancias que se llaman anandamida, o 2-AG, o oleoiletanolamina, un montón de nombres así, que ya están en el cuerpo y que actúan sobre estos receptores, CB1, CB2, ¿sí? Se llaman los receptores, produciendo un montón de efectos diferentes. Es un neurotransmisor muy particular, la función que tiene, porque, bueno, tiene muchas cosas extrañas comparado con los clásicos, que es que, por ejemplo, que se produce en la postsinapsis. Va al revés, en la dirección que van la mayoría de los neurotransmisores, que es desde la neurona que está delante, la presinapsis, hasta la neurona que está después, y esta va al revés, ¿sí? Y entonces actúa modulando a la liberación de otros neurotransmisores. Además se sintetiza a demanda, o sea que se sintetiza y se destruye, actúa y se destruye rápido, se sintetiza cuando hace falta estos neurotransmisores endógenos, y se destruyen rápidamente. Y lo que se vio es que cuando hicieron estos modelos animales de autismo que les decía, por diferentes métodos en que les producen diferentes cambios en el cerebro para que tengan estos síntomas, lo que se vio es que el sistema endocannabinoide funcionaba diferente en estos modelos animales, y que eso estaba relacionado con esas características de autismo en los modelos animales. Entonces, hay alteraciones en el sistema endocannabinoide en los modelos animales de autismo. Es otra de las cosas que en distintos modelos animales, lo cual habla de que puede ser algo que tenga que ver con el resultado final y no con cómo le causaron la lesión. Y además se vio que muchos remedios que actúan sobre el sistema endocannabinoide mejoraban la sociabilidad en los animales. ¿Sí? Un estudio muy conocido fue un remedio que lo que hacía era, a ver si tengo el dibujo, entonces acá tenemos el dibujo, esta es la postsinapsis, o sea que este es un axón, es un nervio dentro del cerebro, para allá, digamos, ustedes lo ven al revés, para la derecha de la pantalla, ese axón sigue hacia el cuerpo neuronal, está una neurona allá al final. Y de este lado, esta es la postsinapsis, ahí empieza otra neurona, es una dendrita posiblemente, que lleva a otro cuerpo neuronal. Y así se producen todas las vías neuronales, una neurona atrás de la otra, conectadas de esta manera por sinapsis. Los cannabinoides endógenos se producen en la postsinapsis, se liberan y actúan en la presinapsis, ¿sí? Donde está la mayoría de los otros neurotransmisores que salen para el otro lado. Modulando eso. En general disminuyen la secreción de los otros neurotransmisores que habrán escuchado nombrar, la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, ¿sí? Este estudio en estos animales lo que hicieron fue inhibir la enzima que destruye. Vieron que les dije que los cannabinoides endógenos se producen y se destruyen rápidamente, y la que los destruye es esta hidrolasa de ácidos grasos, que está aquí en la presinapsis, y destruye, apenas cumplieron su función los opioides endógenos, la anandamida, la palmitonida, están todos estos que están acá. Al inhibir la hidrolasa de ácidos grasos, no se destruye, entonces queda más tiempo funcionando. Entonces, en definitiva, es como si hubiera más. Y lo que pasó es que cuando le inhibieron esta enzima a las ratitas, mejoró su sociabilidad. Al aumentar la función cannabinoide por inhibir la destrucción, revirtió completamente estas dificultades sociales que tenían estos modelos en animales de autismo. Entonces, eso también llevó a que... Y otra cosa que se empezó a hacer es medir los cannabinoides en las personas con autismo. Y salieron algunos estudios que mostraban que había menos de estas sustancias, anandamida y 2-AG y otros cannabinoides endógenos en las personas con autismo. Entonces ahí, con toda esta información, dijeron, entonces, ¿no será que podría ayudar a mejorar el autismo los cannabinoides exógenos? O sea, el aceite de cannabis, la marihuana. Por supuesto que cuando hicieron todos estos razonamientos la gente ya lo usaba desde hace 5.000 años, ¿no?
y para el autismo de hace 30. Pero empezaron a encontrar una razón por la cual prestarle atención y decir, vamos a estudiarlo científicamente. ¿Sí? Entonces encontraron en algunos niños con autismo, con condiciones del espectro, menores niveles de algunos cannabinoides endógenos que en las personas sin autismo. Y esto también hizo que, estos son otros estudios que se fueron presentando mostrando niveles más bajos, todos muy recientes, de estas cannabinoides endógenos en las personas con autismo, comparando con los chicos típicos, en este caso, ¿sí? De 5 a 21 años, 93 con autismo y 93 sin autismo, y los niveles en los que tenían autismo de estos cannabinoides endógenos era más bajo. Ahí están los gráficos. ¿Sí? Estos son los niveles, los niveles de cannabinoides, de anandamida, por ejemplo, en los controles y en las personas con autismo quedaba más bajo. Entonces dijeron, bueno, listo, ya está, vamos a probar en estudios científicos, y otras razones, además, que mostraban que diferencias en los receptores de los cannabinoides también producían diferencias en la recompensa social o en las diferentes reacciones sociales. Y además estaban lo que decían las personas que ya lo usaban, ¿sí? Las personas con autismo que ya lo vienen usando, consiguiéndolo de cultivadores o autocultivando, que decían, mirá, a mí que tengo autismo, o a mi hijo con autismo, vi que mejoraba la ansiedad, la irritabilidad, el apetito, el sueño, etcétera, etcétera, la ansiedad social. Entonces eso también impulsó a que se empiece a tomar en serio y a estudiar. Entonces empezaron a hacer estudios. La mayoría de los estudios se hicieron entre 2019 y 2021, los estudios científicos con autismo, los otros los eran reportes de casos en general. Empezaron siendo estudios pequeños y sin esto que les decía que es con grupo control, que toma un placebo. ¿Sí? Se empezaron a usar estudios que llaman abiertos, que la persona sabe lo que toma y no hay el grupo control para comparar. Pero bueno, siempre las cosas empiezan así, ¿no? Con estudios más pequeños, menos rigurosos, y empezaron a andar bien. Ahora, el cannabinoide que se usa, ustedes saben que la planta del cannabis tiene un montón de cannabinoides, tiene un montón de moléculas, no solo la que conocemos que es el THC o el CBD, sino que tiene otros, muchos, y además tiene otras sustancias, la marihuana, que no son cannabinoides, como los terpenoides o flavonoides, que se cree que también tienen un efecto en el cerebro, que podría ser beneficioso. Entonces, pero, ¿qué pasa? Como se sabe que el THC, que es el componente que tiene efecto recreativo, digamos, es el que produce esas alteraciones en la percepción y esos efectos por los que la gente lo toma para drogarse, se había descrito que tiene efectos dañinos en el cerebro a largo plazo cuando es fumado en menores de 18 años de manera muy asidua. Entonces, estudios toxicológicos de gente que trabaja en adicciones vio que el THC en el cerebro en desarrollo a esos niveles y fumado podía producir daño. De hecho se vio que disminuía como 8 puntos el coeficiente intelectual, porque tenían una forma de medirlo. Entonces, en general, lo que no quiere decir que el THC utilizado de forma medicinal y de otras formas tenga ese efecto, pero en general en los chicos con autismo lo que se usa es CBD, que es otro cannabinoide, ¿sí? O se usan compuestos que tienen las dos cosas, pero que tienen cannabidiol o CBD en gran parte, y muy poquito THC, que es el que sería responsable de más efectos adversos. Entonces, en general se usan, en Israel los estudios que son la mayoría se hicieron con proporciones 20:1 de cannabidiol versus el tetrahidrocannabidiol, THC, que es el que puede producir, por ejemplo, síntomas psicóticos y otros efectos adversos que están descritos. El cannabidiol, por su parte, que es este otro cannabinoide de la planta, tiene muy poquitos efectos psicoactivos, muy poquitos efectos adversos que tienen que ver, por ejemplo, no produce ningún efecto de drogadicción, o sea que no tiene ningún atractivo desde el punto de vista de querer alterar la percepción o tener un efecto de droga, el cannabidiol, ¿sí? Ninguno. Entonces, se utilizan en los estudios con niños el cannabidiol. En los estudios con epilepsia, que habrán escuchado que se está estudiando también el cannabidiol, el aceite de cannabis, también es el cannabidiol el componente que se usa. Después el THC también se usa terapéuticamente,
para otras cosas, para el dolor asociado al cáncer, para mejorar el apetito también en algunas circunstancias, pero para niños con autismo y con niños con epilepsia el que se usa es el cannabidiol. Por eso es que cuando muchas familias que consiguen el aceite de algún cultivador o que lo cultivan en su casa, lo que recomendamos es que lo midan, que lo manden a medir en un laboratorio para ver cuánto CBD tiene y cuánto THC tiene y cuántos de otros cannabinoides tiene, porque si tiene mucho THC puede ser que no ayude tanto o puede ser que dé más efectos adversos, ¿sí? Entonces lo que queremos es que tenga CBD casi puro, cannabidiol casi puro, o lo que los investigadores encontraron, y todos los estudios que vamos a ver se hicieron con cannabidiol por lo menos 20 veces más cantidad que el tetrahidrocannabinol, cuando se usó extracto de planta, o en algunos casos cannabidiol puro, ¿sí? El THC también tiene algunos efectos terapéuticos que están también en estudio, pero para el autismo se está investigando sobre todo el CBD. Sobre todo porque es más fácil de investigar, porque no tiene efectos dañinos descritos importantes como si lo podría tener el THC en algunos casos. Entonces van a ver que es CBD, que se usa por vía oral o sublingual, el aceite, que puede estar adentro de cápsulas o no, o directamente el gotero con aceite. Entonces los primeros estudios que se hicieron fueron con poquitas personas, fíjense que son 18 niños y adolescentes con una condición del espectro. El reporte de los padres, o sea que el médico, el investigador no los veía, la persona que lo tomaba, sino que la familia le iba contando cómo veía. No hay grupo control que tome un placebo, entonces eso hace que, nada, igual se les presta atención para ver qué describen, pero son estudios que no son confiables como para entender realmente lo que pasa, si funciona o no. Y los primeros estudios mostraron mejorías importantes en las convulsiones, en aquellos que tenían convulsiones, en la hiperactividad, en el sueño, y menores mejorías en la comunicación y la interacción. Y los efectos adversos del cannabidiol frecuentemente van a ver que siempre se terminan repitiendo, que son efectos sobre el apetito y sobre el sueño, y sobre todo la inquietud, o esto que inquietud interna o inquietud externa motora. Natalia Leoni, ¿querés preguntar algo? ¿O estás cuchicheando y te dejaste el micrófono? La requemé. Bueno, entonces van a ver que los efectos son leves y transitorios, en general los efectos adversos del cannabidiol, pero a veces hacen que se tenga que dejar cuando, por ejemplo, generan inquietud o muy importante o irritabilidad importante. Después se hicieron estudios cada vez más grandes, este ya es con 53 niños, también con el reporte de los padres por teléfono, pero lo analizó un grupo independiente que no era el mismo que hizo que le daba el remedio, con lo cual eso hace que sean más objetivos, y también describe mejoras muy importantes en la autoagresión, en el 67%, en la hiperactividad, en el sueño y en la ansiedad. Los paso rápido porque son, digamos, prolegómenos de los estudios importantes, y describen efectos adversos en general relacionados con el apetito y el sueño, ¿sí? Pero bueno, también algunas cosas gastrointestinales, y describen, bueno, cosas, constipación y esas cosas. Este se lo menciono porque lo hizo Mechulam, ya estamos acá en un estudio con 188 personas, ¿sí? También sin grupo control, por eso es un estudio, un seguimiento natural de personas que lo tomaban. Por 6 meses tomaron este aceite con CBD 20 veces más que el THC, con estas dosis que están acá, y ya usando cuestionarios más estructurados, ¿sí? Como los que decíamos, de inventarios de síntomas, que miden, por ejemplo, con varios niveles de severidad como para que puedan detectar cambios. Estas son algunas características de la persona. Y encontraron mejoras significativas en el 30%, moderadas en el 53%, y así. Y es interesante ver, todas estas son los porcentajes de mejoría, de personas que mejoraron, ¿sí? En la inquietud, las agresiones, la agitación, el sueño, la comunicación, las convulsiones, ¿sí? Y estos que están recuadrados son los que directamente se corrigió completamente. Por ejemplo, el sueño, en el 20%, los que toman cannabidiol, en este estudio mejoraron, normalizaron su sueño, ¿sí? También las convulsiones, en este caso el 15%, que son 2 personas. Entonces, y además midieron calidad de vida, que no siempre coincide con la mejoría en los síntomas. Algunas personas mejoran los síntomas, pero la calidad de vida no mejora.
Entonces es importante. O sea que los estudios fueron mejorando en calidad a lo largo de 2020, 2019 y 2020. Este es un estudio de Adi Aran, que es el israelí, que hizo el único estudio doble ciego, controlado, randomizado, como les decía, pero este es un retrospectivo que hizo, que es un estudio de menos calidad, también preliminar, pero mostró con 60 niños con autismo y conductas agresivas, de 5 a 18 años, también con CBD predominantemente, por 7 a 13 meses, y lo midió con estas escalas para medir conducta, ¿sí? Y encontró mejorías en los que hicieron el tratamiento con cannabidiol. No había el grupo control con placebo, pero describió algo interesante, que es que mejoraron más los varones y mejoraron más los que tenían autismo sin un cuadro genético asociado. Ustedes saben que más o menos un 15%, entre el 10 y el 20%, de las personas con autismo tienen además algún síndrome genético asociado, como X frágil o bueno, esclerosis tuberosa, que habíamos mencionado, y otros, y esos mejoraron menos, ¿sí? Entonces, 2/3 de estas 60 que probaron el aceite de cannabis con cannabidiol mejoraron la conducta. Pero vamos al bueno, y algunos mejoraron la comunicación. Vamos al estudio doble ciego. Espérate que me lo pasé. Retrospectivo. Bien. Entonces vamos al estudio más importante, que se publicó hace un par de meses, este año, que es el primer estudio bien hecho, doble ciego, con grupo control, con 150 participantes, que lo hizo también este israelí, Adi Aran, que nos está ayudando a nosotros con un estudio que estamos haciendo acá. Y es el único estudio publicado con estas características que les decía, que ni la familia, ni la persona, ni el médico saben qué está tomando cada uno, porque se ponen en frasquitos iguales, todos con un código para que nadie sepa lo que hay, y después se abre eso al final para ver qué estaba tomando cada uno, y eso evita las influencias que puede tener saber qué está tomando en la evaluación. En este caso utilizaron 3 ramas, a 50 de los 150 le dieron aceite de cannabis con cannabidiol predominantemente, pero también con todo el resto de la planta, con los flavonoides, los terpenoides, los otros cannabinoides, porque hay un debate, digamos, en relación a si eso funciona mejor que el cannabidiol aislado, el cannabidiol solo, sin todo el resto de las cosas de la planta. Entonces a los otros 50 le dio el cannabidiol purificado, al 99%, sin todo el resto, también con 20:1 de tetrahidrocannabinol, pero los dos purificados, y en la tercera rama placebo, o sea, aceite de oliva, solo. Ahí está lo que les decía, y lo midió con distintas escalas, ¿sí? Y además lo hizo cruzado, o sea que a los que le dio por 12 semanas a estos 3 grupos estas 3 cosas, y después lo cambió, a los que le daba una cosa les dio la otra, como para comparar en la misma persona con una cosa y con la otra, con el placebo y el remedio. O sea que muy, muy interesante, muy riguroso el estudio. Este es un poco el esquema, 32 semanas en total, doble ciego. ¿Y qué resultados encontró? Bueno, encontró mejoras importantes y muy importantes en una escala muy simple, que es de impresión clínica general, en el 49%. En mejoras en la conducta, en la irritabilidad y la conducta en el comportamiento en el hogar, con esta escala que se llama cuestionario de situación en el hogar, no vio diferencias. Sí con la escala de impresión clínica general de la conducta, que dio mejoras en la mitad. Fíjense que los porcentajes no son tan importantes como los estudios abiertos, porque acá está neutralizándose el efecto placebo, entonces ya estamos en un poquito menos de la mitad que mejoró la conducta, y solo el 15% mejoró características sociales, más que el placebo de todas maneras, ¿sí? Más que el aceite de oliva solo, pero no en un porcentaje tan importante como venía. Pero es un estudio que está mostrando que neutralizando el efecto placebo, aún así se ven mejorías, con algunas mejorías en la conducta y un poco menos, pero también alguna mejoría en la sociabilidad con el cannabidiol. La verdad que es un estudio muy importante, es preliminar, todavía falta saber bien en qué personas, a qué dosis, con qué características farmacocinéticas o farmacodinámicas, son todas cosas que todavía hace falta estudiar, es muy preliminar, pero ya hace que se tome muy en serio como una opción para profundizar en el estudio,
y como una opción terapéutica más, si las que son más estudiadas y tienen estudios con evidencia A no funcionan, o muchas familias que prefieren no usarlas y prefieren usar el cannabidiol de entrada, pero tienen que saber que la probabilidad de respuesta es menor, ¿sí? Que por ejemplo los estudios de primera línea para irritabilidad, pero hoy por hoy ya está al nivel de otros remedios de psiquiatría clásica que se usan cuando no funciona o por alguna razón no puede tomarlos con evidencia A, ¿sí? Que tiene un estudio doble ciego pequeño como preliminar, pero que se conoce que tiene un perfil de seguridad, o sea, un perfil de efectos adversos aceptable, ¿sí? Sobre todo por los estudios con epilepsia en niños, los efectos adversos del cannabidiol van por este lado que les decía, ¿no? Que tiene que ver con alteraciones en el sueño, en la inquietud y en el apetito. Los estudios de Israel dieron algunos casos de síntomas psicóticos, y esto es, calculan ellos, por la parte de tetrahidrocannabinol, que ellos la fueron aumentando. Cuando no había respuesta con el compuesto 20:1, iban aumentando la cantidad de THC, y entonces fue que una chica tuvo síntomas psicóticos. De manera que eso no se atribuye al CBD, que tendría un efecto antipsicótico, al revés. Síntomas psicóticos quiere decir alucinaciones, delirios, esas cosas. Entonces los efectos adversos, en este resultado, en este estudio preliminar doble ciego, también fueron por el lado de lo que veníamos diciendo, ¿sí? Y también volvió a ver que los varones responden mejor y que los que tienen autismo sin un diagnóstico de otra cosa genética anduvieron mejor. Y bueno, y hay otros en estudio. Esa es un poco la situación actual. Este es otro cannabinoide que se llama cannabidivarin y que también se está estudiando. Ya hubo algún estudio chiquitito y se está haciendo uno muy grande ahora. Y con otros también se están haciendo estudios que van a terminar de aclarar muchas cosas que todavía no se saben. Acá hicimos un relevamiento online de familias que estaban utilizando el cannabis. La llenaron unas 150 familias. Y en realidad, por supuesto que no tiene mucho sentido ahora cuando hay un estudio mucho más riguroso, pero sí fue interesante ver cómo se está usando en la Argentina a partir de estas experiencias, ¿no? Ahora como que se colgó el PowerPoint, tengo el circulito ese de colores. Ahí va, ahí arrancó. Entonces este es el trabajito que hicimos acá, y que lo que nos interesaba ver era cómo se estaba usando, que es muy importante saber. Acá lo que vimos, esto fue en el 2019 que lo empezamos, entonces ahí todavía no había, había muy poco acceso a los cannabinoides farmacéuticos, o sea, los que venían de Uruguay o de otros países y eran aprobados por los gobiernos y los organismos de control, o sea, remedios, fármacos que se venden en farmacias. Entonces la gente usaba los artesanales, que de cultivadores o de autocultivo, y usaban de lo más diverso, ¿no? Y de las más diversas dosis. Eso fue un poquito lo que recogimos en este relevamiento, y que fue interesante. La gente usaba igual nivel de THC que de CBD, o muchos no sabían lo que estaban usando, fíjense, un porcentaje importante no sabía. Otros iban rotando de aceites, por distintas experiencias que tenían los cultivadores y los iban recomendando. Otros usaban 1 a 1, que es mitad tetrahidrocannabinol, mitad cannabidiol. Y fíjense que usaban dosis desde 1 gota hasta 100 gotas, ¿sí? 1 gota por día hasta 100 gotas por día. Calculen que uno de los aceites que se usan en las investigaciones que estábamos viendo, lo que se usa en general es entre 1 y 10 miligramos por kilo por día de cannabidiol. Quiere decir que un niño de 30 kilos estaría usando entre 30 y 300 miligramos. Y lo que se usa acá, una gotita, tiene menos de 1 miligramo por día. Entonces, fíjense que lo que se usa en los estudios es 30, 40, 50 veces más que lo que se usa hoy en la clínica. De manera que son cosas que todavía resta aclarar, ¿no? ¿Por qué en los efectos que se ven en mucha gente que lo usa son con gotitas, dosis muy bajitas, mientras que en los estudios controlados se ven respuestas con dosis mucho más altas? Y esto es lo que también les quería comentar. Vieron que lo que sugerimos es que se mida cuando tienen un producto artesanal de autocultivo o conseguido por un cultivador. Los primeros que empezaron a medir son la Universidad de La Plata, la Universidad de Buenos Aires en Bioquímica, la Universidad de Rosario. En la Universidad de Rosario lo que hizo fue
fue anotando qué daban los frasquitos que les traían, qué tenían, ¿no? Y sacaron esta nota donde contaban que el 70% de los frasquitos de los aceites que le traían tenían niveles indetectables de cannabinoides. Era como aceite de oliva solo. 70%. El otro 30%, la mitad tenía cannabinoides, pero no los que decía la etiqueta, ¿sí? O sea que tenían THC. Bueno, muchos de ustedes habrán tenido la experiencia, los que lo mandaron a medir, de que resulta que les dijeron que era CBD y resultó ser más THC que CBD, o resultó no tener nada detectable, tener niveles que no tienen ninguna función. Entonces, por supuesto que hay muchos productos artesanales que los mandan a medir y dan muy bien, y calculan más o menos bien lo que tiene. Lo que pasa es que es medio difícil de calcular, entonces hay que medir todos los lotes. Quiero decir, es difícil de calcular por cómo tratás a la semilla, por más que sea un clon, o sea que sepas qué semilla es, y sepas la cepa, y le trates de mantener el sol y la humedad y el riego y todo lo que saben hacer los cultivadores, aún así pueden dar distintos niveles de cannabinoides. Entonces es importante siempre mandar a medir si uno está usando un producto artesanal, y hoy por hoy ya, digamos, era bastante difícil conseguir el farmacéutico porque había que traerlo de otros países y para eso requiere muchos papeles. Sí, ahora se facilitó un poco con la última ley que salió hace unos meses, que anotándose uno en el ReproCan o el ReCan, no me acuerdo cuál es el que estaba antes y el que está ahora, creo que es el ReproCan el de ahora, se anota y puede importarlo, por ejemplo, si tiene la orden médica y bueno, y cumple con algunos requisitos, lo puede importar. Pero ahora salió un producto farmacéutico argentino, o sea que se puede comprar en la farmacia con una doble receta, igual que la risperidona, el aceite de cannabis. El problema es el costo, que es carísimo, y por eso mucha gente sigue usando el artesanal, porque el costo de los productos farmacéuticos es muy alto. Muchas de las personas toman otros remedios, otros psicofármacos, y estos tienen interacciones con el cannabis, ¿sí? Entonces es importante conocer qué interacción puede tener un remedio con el aceite de cannabis, con el cannabidiol, porque eso puede tener consecuencias, ¿sí? Tanto porque puede bajar el efecto de unos remedios, como porque puede subir la toxicidad o los efectos adversos. Entonces, es importante que un médico siga el uso del aceite de cannabis, y mucho más si está usando otros remedios. Es importante avisarle que están tomando aceite de cannabis, si no se lo comentaron al médico, y muchos no se lo comentan porque lamentablemente muchos médicos reaccionan, digamos, no acompañando. Entonces eso es problemático, porque si vos no acompañás, no podés tampoco dar la información importante que estamos dando ahora. O sea, saber que hay que mandarlo a medir, saber que tiene interacciones con otros remedios, saber que es importante saber qué tiene y qué dosis y qué porcentaje tiene. Estas son algunas de las interacciones que están descritas a nivel hepático, a nivel del metabolismo hepático de los cannabinoides con respecto a los otros remedios. Entonces, digamos, son cosas que se sabe que son metabolizadas por estos citocromos, pero no quiere decir que tenga implicancia clínica en todos los casos, ya que eso habría que verlo todavía con más investigación. Los efectos adversos que aparecieron en nuestro reglamento son similares. Aparecieron 3 casos de síntomas psicóticos, y eso puede tener que ver con que mucha gente está tomando THC, ¿no? Está utilizando niveles más altos de tetrahidrocannabinol y no lo sabe. Bueno, estos son algunos de los efectos adversos y efectos terapéuticos descritos, pero después de ver el doble ciego no nos hace falta ver los resultados. Este es el estudio que estamos queriendo hacer nosotros con Silvina Schaufele, un doble ciego acá en Argentina. Vamos a ver qué pasa. Así que bueno, ese era un poquito. Y estos son otra lista enorme de otros fármacos que se están estudiando para mejorar la sociabilidad en autismo. ¿Sí? Muchísimos, pero bueno, imagínense que ya se aburrieron con estos si les digo todos estos otros. Así que bueno.